Nordeste Radio. La voz del nordeste de Segovia. Amigos, les doy otra vez la bienvenida a Nordeste Radio. Son las 12 y han visto que hemos cumplido nuestra palabra. Somos puntuales y a las 12 estamos con todos ustedes. Quiero recordar otra vez que mañana es 19 de marzo. Mañana es el Día del Padre. A ver si por ahí algún hijo se le ha olvidado el regalo. Todavía está a tiempo, ¿eh? Todavía está a tiempo, que los padres estamos tontos porque nos hagan regalitos. Bueno, tenemos que dar las noticias del COVID, es algo que nos ocupa todos los días. Hemos tenido 6.092 nuevos contagios. La incidencia acumulada está en 128, parece que está costando que baje más. Y por desgracia, otra vez tenemos que lamentar 228 fallecidos. Nuestro abrazo, de verdad, para toda la familia, a ver si poco a poco conseguimos vencer esta cosa que nos ha tocado vivir. Cuídense mucho, por favor, todos. Vicky, buenos días. Hola, buenos días. Aludiendo a lo que estabas diciendo, discúlpame un momentito. Llevamos ya un año con toda esta historia, lo hemos pasado muy mal. Estamos viendo que vamos un poquito hacia adelante, que podemos ver la luz al final del túnel, que aunque ahora haya un retraso con las vacunas, pero van a venir, cada vez va a venir más. Pórtense muy bien en Semana Santa. Sí. Porque sí. Están hablando ya de la cuarta ola y en otros países lo estamos viendo que está llegando ya. Entonces, que no pase como en Navidades. Vamos a cuidarnos, que está en nuestras manos, mucho está en nuestras manos. Hoy le voy a dar una sorpresa tremenda. Tengo muchas ganas de que viniera a visitarnos Juan Antonio Cerezo. Juan Antonio Cerezo, muy buenos días. Buenos días. Yo estoy seguro que muchos de ustedes le conocen, incluso muchos de ustedes habrán sido hasta alumnos de este profesor, de Juan Antonio Cerezo. Ya retirado, ¿ya te has quitado de la docencia? Sí, desde el 14 de septiembre, porque no pude antes, cumplí años el 12, la víspera de la Virgen de Ontanares, y entonces el 14 ya me jubilé, con 65 años. ¿Y no te das un poco de nostalgia el dejar las aulas? Los chavales, ¿qué pasa? Esa responsabilidad. No, con el sistema actual de dar las clases, con medios, digamos, online, como nos han hecho trabajar durante el confinamiento del año pasado, pues yo tengo dificultades, porque yo cuando ya he llegado a este mundo, pues mis alumnos a veces pues me tenía que decir, Cerezo, dale así y amplíala. Sí, entonces, la verdad es que nosotros hemos llegado tarde a eso. He llegado a lo mejor 5 o 10 años más tarde, pero bueno, me he retirado porque ya podía haberme jubilado con 60 años, porque exigían 60 años cumplidos y 32 de servicio. Y yo cuando cumplí 60 ya tenía 37 de servicio. Y bueno, 37, y así he aguantado otros 5 años o más. Lo que más me ha gustado, sobre todo en los últimos años, que es cuando más trabajo he tenido, de los 60 a los 65, ha sido la convivencia y la educación con los alumnos. Convivir, hablar con ellos, que me cuenten cosas. Algunos marroquíes que no dominan español, o hombres y chicos y chicas, porque no han nacido en Segovia, sino que les han traído con 7, 8, 12 años, 13, y entonces pues... Eso tiene que ser muy duro, ¿no?, para la gente. Otro idioma, no entiendes bien, costumbres sociales diferentes, pues mira, tiene que ser muy duro, ¿no? Te voy a contar un caso para que sirva un poco de anécdota. El año pasado tuve una alumna marroquí que desconocía el español y en un principio la puse con otra alumna de origen magrebí, pero nacida en Segovia, que hablaba perfectamente el castellano de aquí, de esta zona, para que la ayudara. Pero claro, eran tantas las intromisiones de la alumna que no entendía, con la que sí sabía que esta niña, pues al final se cambió de sitio. Y esta, que había venido nueva de Marruecos, se puso en la última fila. Y yo digo, pues primero que vaya aprendiendo el castellano, porque a ver qué le explica yo de los volcanes o de los planetas. Y se puso atrás. Y un día, aprovechando un examen, yo pensé que estaba escuchando, que escuchaba, que no sabía escribir ni nada.
Y un día, mientras hacían los compañeros un examen, me acerqué a ella y ya entendía un poquito más, llevaba unos meses. Digo, ¿tienes libro tú de geografía? Yo tengo libro de geografía. Digo, ¿subrayas lo que yo digo? Y dice, me enseña el libro y lo tenía subrayado de otra compañera marroquí que sí que se había ofrecido. Entonces yo le dije, mira, esto que está sin subrayar, te dejo mi libro mientras haces el examen y tú subraya lo que he subrayado yo. Y digo, ¿tienes cuaderno? Y dice, sí. La primera página, una rosa preciosa. Tenía escritura árabe, yo solo he estudiado 2 años árabe, pero escribía muy bien y muy humilde en su aspecto. Pero bueno, eso lo agradecí mucho. Al día siguiente, digo, mientras paso lista, te dejo otra vez el libro y como tú tienes libro, vas haciendo esto. Me enseñó también que tenía otros cuadernos. Y este segundo día que ya hablé con ella, familiarmente, naturalmente, como si fuera un hermano, un tío mayor, vale. Pues termina la clase, se va todo el mundo y yo me pongo a recoger en la cartera y todos los trastos que llevo, mis cosas. Y noto que hay alguien detrás de mí, pero no sabía, digo, será un compañero, será la conserje, tal. Sí. Y estaba la niña, marroquí, con 12 años. Y se acercó a mí y me dio 2 besos en la cara. Qué bonito. Que ellos no dan besos en la cara. Las mujeres a los hombres que no. Y yo también le di 2 besos a ella. Pero dije, yo te doy besos como si fuera baba, padre, sí, o un tío tuyo mayor. Sí. Pero eso no me había pasado nunca en 43 años. Qué bonito, sí. Qué satisfacción, por Dios. Y la chica además con una cara radiante. Eso vale mucho más que el sueldo de varios meses. Claro, sí, además de verdad. Lo he puesto como ejemplo porque yo en general con los extranjeros, aunque vayan mal... Arrímate un poquito. Aunque vayan mal escolarmente, sí. Yo les digo que para mí lo importante es cómo son como personas. Sí. Que si hay una deficiencia mental, ahora mismo es difícil de arreglar, tal como está la ciencia, digo, pero si es vagancia... Al vago, yo no llamo vago, llamo vagoneta. Sí. Digo, eso se puede solucionar. Sí. Es motivación. Sí. Motivación y bueno, ilusión. Pues bien. Qué bonito lo que nos has contado. Oye, vamos a hablar de algo interesante y es claro, vivimos en Riaza, estamos contentísimos con nuestra tierra, no solo de Riaza, sino de toda la comarca. Pero claro, ¿cuándo nace Riaza? ¿Por qué nace Riaza? ¿Qué pasa con Riaza? ¿Por qué se convierte en Riaza? ¿Cuáles fueron sus orígenes? Bueno, cuando se funda o se conquista una ciudad importante, por ejemplo, aquí una villa, la villa de Sepúlveda, que ya era romana, luego fue visigoda, luego fue musulmana, bueno, pues se tiene un año, porque normalmente intervenía el rey directamente, sobre todo en una zona de frontera. Porque primero estuvo la frontera al norte del Duero y al sur del Duero, hasta esta cordillera que tenemos, sistema central, era Extremadura. Se llama Extremadura castellana. Y ahí en Extremadura castellana está Soria, Segovia, Ávila, Salamanca. Eso es la Extremadura castellana. Luego hay otra Extremadura ya, que es la que llamamos actualmente Extremadura. Bueno, pues en esta época que se están repoblando, estamos en el finales del siglo XI, vamos a poner una fecha, en el año 1085, el rey de Castilla, Alfonso VI, pues conquista Toledo. Era un reino enorme. Ya él se llevaba bien con el rey Taifa. Taifa quiere decir porque no había un gobierno único en la península, había 20 y tantos o 20 gobiernos taifas. O sea, eran todos musulmanes, pero andaban con sus rencillas, culturalmente destacaban, pero el rey cristiano hacía pagar lo que se llama parias, una cantidad de dinero en oro y tal. El Taifa de Toledo se llevaba bien con él porque una vez que fue derrotado y le quitaron el reino de León, porque en un principio era solo el rey de León, se fue a refugiar a ese reino. Pero al final, cuando cae en sus manos, él pide parias, pero cuando ya el Taifa, el rey de Toledo,
se da cuenta de que ya no tiene más numerario, más dinero que pagar de impuestos, nada más que puede hacer que subírselos, intenta una subida de impuestos y se le subleva a la gente. Entonces viene Alfonso VI, se hace cargo del reino y se dejan de pagar parias. Y no se cambia ninguna ley, ni musulmana, lo único que se impone la ley castellana, que normalmente era una ley visigoda, que era el fuero juzgo, el liber judiciorum, porque lo escriben los visigodos evidentemente en latín. Y bueno, pues esta fecha, entre esta fecha de 1085 y cuando aparece por primera vez que hay un sitio donde viven unas familias de herreros, esto fue en el 1085, cuando habla de aldea de herreros, no de Riaza, de aldea de herreros, es en el 1039. O sea que tenemos ahí unos casi 50 años, alrededor de 50 años, en que no sabemos, sí sabemos que Sepúlveda había creado un término con autorización real. Esos términos se llamaban alfoces, alfoz. Cada alfoz se dividía en 8 partes. Bueno, uno de los alfoces, uno de los trozos de Sepúlveda, con el tiempo se segregó, que fue Fresno de Cantespino y su tierra. Y al llegar a Segovia los cristianos, pasados unos años, volvieron a crear, no, a recrear, a restaurar al obispo de Segovia y a crear un nuevo obispo de Segovia. En esta época esto pasa en varias ciudades, suelen ser obispos que son monjes cluniacenses o monjes negros porque vestían así, y los primeros obispos de Segovia son franceses. Entonces, en el 1139, un rey que tenía gran apego por Fresno de Cantespino, que entonces no era un pueblecito, sino era Castra Fresinum, es decir, la fortaleza de Fresno. Entonces él algunas veces iba allí y su cazadero pues era toda esta zona, todos estos montes, que si hay ocasión ya hablaré de algo de la fauna que había en aquella época. Y pues cuando se creaba un obispado había que dotar al obispo de ciertas deferencias, algunas económicas, otras legislativas. Entonces Fernando VII, al que se le titula el emperador, pues decide hacer un regalo al obispo de Segovia para que tenga más terreno de pasto, más madera para la construcción o para el fuego, y sobre todo que tenga minas de hierro, en las que ya vive gente, una gente que hace todo el proceso del hierro desde la mina hasta el martillo, la tijera o la espada o la herradura. Ellos saben todo el proceso. Aquella gente en algunas zonas de Europa, digamos que se les tenía casi por magos. Sí, claro. Porque estos aldeanos, porque cuando hace este regalo el rey Fernando VII lo separa de Fresno y se lo regala al obispo de Segovia, es para, no es un pueblo en sí, no es, bueno, se llama aldea, le denomina en latín medieval aldea Ferraiorum. No existe Riaza, lo que existía es el río Aza. El río Aza dio su nombre a un pueblo, a una fortaleza de la provincia de Burgos, cerca de Roa, por donde pasa el río Riaza. Ahí hay un pueblo que se llama Aza, pero Aza con H. Y este no tenía ningún nombre, porque no nos pensemos que venían 200 especialistas, a lo mejor eran 3 o 4 familias en donde los padres se llamaban a los hijos y hacían todo el proceso del hierro. Detectaban los lugares donde había mineral de hierro, hacían las minas, cuando tenían ya cierta cantidad de material, hacían el carbón, ellos hacían su carbón vegetal. El mineral no se ha usado hasta el siglo XVIII en Gran Bretaña, para que nos hagamos una idea. Entonces, carbón vegetal.
y en cantidad porque había que poner aquello a 1500 grados para que fundiera. Los hornos no eran altos, pero eran hornos para fundir hierro. Y ellos detectaban el hierro, lo extraían, hacían sus hornos, hacían su carbón, fundían el hierro. La ganga la tiraban, las escorias, aquí hay un sitio que se llama El Escorial, por algo es. Bueno, pues, y se quedaban con se tiraban la ganga y se quedaban con la mena, ¿no? Y luego la mena la hacían placas o lingotes, como fuera, pero luego ya era para transformarlo en objetos. Todos pensamos en armaduras, no, la gente de aquí casi no llevaba a nadie armaduras. Y entonces, pues... Ni espadas, que tampoco era algo que tuviera todo el mundo. Cosas caras, no. Y entonces, pues, ¿para qué? Pues mira, pues para estribos de los caballos, para los bocados de los caballos, para herraduras, martillos, tijeras, cuchillos, ganchos para enganchar al cerdo de aquí abajo, para sacarle el día de la matanza. Todo lo hacían estos señores. Y bueno, aún que yo sepa, queda un candelabro hecho en el siglo XV en Riaza, en el Museo Diocesano de Segovia. O sea, que pueden visitarlo, merece la pena. Sí, bueno, es un candelabro, pero solo decirte que es de 1400 y pico, lo han hecho los mineros esos Ferraiorum, esos herreros, aldea Ferraiorum, la aldea de los herreros. Eso le vino muy bien al obispo, pero no solo por el hierro, sino porque también tenía derecho a la caza y a la pesca. Claro. Y había trucha común, por eso nuestro escudo de Riaza tiene una trucha común. Un río truchero. Claro. Era un río truchero, pero que esas truchas eran del señor. Incluso a los que tenían el molino junto al río, les ponían unas normas rígidas porque les podían poner una red según iba pasando el agua, y ponerse luego a vender truchas. No, eso se les tenía prohibido. Para que veáis lo que valía una trucha, a principios del siglo XVII, el día de San Juan, creo que era el día de San Juan, a los concejales del ayuntamiento, entonces no existía el término concejal, a los regidores se les daba media libra de trucha, que quiere decir 230 gramos, una trucha de ración. A cada uno, como cosa excepcional, y estamos ya hablando del 17. Entonces el obispo de Segovia, pues ya es el señor, es también señor de horca y cuchillo. Esto ya pasa de ser una aldea, con el tiempo ya es la villa de Rioaza. De hecho hay, por ejemplo, un documento de un pleito entre los vecinos, entre Serno de Cantespino y Ayllón, y Sepúlveda. Entonces mandan venir a 4 testigos, 3 o 4, pero a todos les pone el nombre y de dónde son. Gonzalo de Rioaza, Ramiro de Rioaza, pero de Rioaza, no ponen apellido, ponen de Rioaza. Y eso ya en el 1215, cuando ya esa aldea de herreros quizá llevara ya 100 años. Y se había ido a lo mejor ampliando y habían creado a lo mejor algún molino harinero, porque es un río en su nacimiento, que tiene cierta pendiente en algunos sitios, y si no, ellos mismos taladraban la roca para desviar la corriente y que fuera con fuerza. Bien, entonces me recuerdo la película de Lee Marvin, la leyenda, de Lee Marvin, era uno de los actores. La leyenda de la ciudad sin nombre. La leyenda de la ciudad sin nombre. Entonces, este es la aldea sin nombre, pero diciendo aldea Ferraiorum, era una aldea de herreros y con sus términos delimitados. Fíjense que Río Frío ya era término de Sepúlveda. Ontanares era de Riaza, pero ya pasaba la sierra y Alquité, y eso ya era de Villa y Tierra de Ayllón. De hecho, el pueblecito de Martín Muñoz es Martín Muñoz de Ayllón, aunque pertenece al municipio de Riaza.
Entonces, esto era un enclave del obispo, pero que estamos rodeados, digamos, de, entre comillas, enemigos o rivales. Ajá. Porque estamos rodeados... me he saltado. En Ontanares había un pueblo. Sí, sí. Sí, Ah, pero lo eso contaste lo otro dijiste día, otro que día, en sí. Ontanares era un Bueno, pueblo, sí, sí. Pues era un pueblo. Lo que pasa es que a finales del siglo XV, o sea, hacia 1390 y tantos, hasta 1415 o 20, muchos vecinos de allí, es un sitio a 1400 metros de Sí, altura. claro, tendría lo un suyo. lugar inhóspito, sí. Entonces se bajaron muchos, unos a Río Frío, que sigue siendo el pueblo más alto de la provincia, con 1300 y pico metros, otros se van a Gomennarro, y hay otras escrituras que no se conservan. Y otra parte se la reservó el obispo. Pero las casas vinieron abajo, porque aquello no era sitio para vivir. Dejaron o hicieron una casa para el santero. Y la iglesia que hay ahora, la ermita, pues no era la original, porque esta ermita además tiene un lugar donde se podía retirar la gente a meditar, a rezar. Le llaman hospedería. De la hospedería solo está habilitada en la actualidad la cocina de los cazadores, porque en invierno los cazadores pedían permiso y tenían allí para hacer lumbre bajo techo, ¿vale? Bien, entonces estábamos rodeados, digamos, de gente rival. Río Frío, Ontanares, esos dos pueblos, Cerezo de arriba, Cerezo de abajo, todos esos, Castillejo, todo eso era de Sepúlveda. Y a partir ya Alquité, Martí Muñoz, Villacorta, Madriguera, etcétera, hasta el Negredo, eso ya era de tierra de Ayllón. Y es más, con el tiempo fue, hasta 1950, fue perteneciente todo el valle del río Aguisejo, desde Ayllón, desde Grado del Pico, donde nace el Aguisejo, hasta donde el Aguisejo desemboca en el Riaza, todo eso era del obispado de Sigüenza. De Sigüenza. Y así lo fue hasta 1950. Entonces, bueno, no estuvo Riaza gobernada. Yo siempre he dicho que Riaza ha avanzado no por los recursos propios que tenga, que ahora, desde el punto de vista de que queremos estar más cerca de la naturaleza y eso, ahora es un sitio de turismo, pero antes no. En el siglo XIX traían tuberculosos y muchos niños de la inclusa a que los dieran de mamar. O sea, que no... Bueno, no me quiero atascar aquí. No, seguimos. Porque yo ahora que me lo estoy pasando fenomenal, Sí, estoy claro, aprendiendo tanto, yo estoy con la boca abierta. Lo que no os sé digo es que o sea, con el tiempo, el obispo de Segovia, exactamente en 1430, le vende el término de Riaza al rey Juan II de Castilla. Y entonces, pues... Ahí hay una buena jugada. Hay una buena jugada porque el noble más importante de Castilla, favorable al rey, que es don Álvaro de Luna, tuvo sus rifirrafes con el rey. No podían vivir ni contigo ni sin ti, tiene mis males remedio. Contigo porque me matas, sin ti porque yo me muero. Pues le destierra en 1525 a don Álvaro de Luna a Ayllón, que era una villa de don Álvaro de Luna. Vale. Don Álvaro de Luna venía a Riaza a cazar y a los términos que pertenecían a Ayllón. Entonces, don Álvaro de Luna, cuando termina este retiro obligatorio a Ayllón, desea adquirir el término, ya se llamaba Villa de Riaza, el término de Riaza. Pero, como don Álvaro de Luna era, a pesar de ser noble, era de la nobleza llamada de servicio, nobles favorables al rey que estaban para ayudarle, en lo militar, en lo económico, en lo familiar, en todo. Entonces, don Álvaro de Luna, yo creo que no se atrevió, para no recibir una negativa del obispo de Segovia, no se atrevió a decir quiero comprar, eminencia, o como en aquella época dijeran, no dirían su ilustrísima, dirían alguna cosa más, aún más despampanante. Bueno, no se atrevió a pedir, a decir, me vendes esto, sino que fue directamente al rey. Don Álvaro de Luna
no le podían ver los nobles porque él era de la facción noble que luchaba contra los nobles que querían desposeer al rey de ciertos poderes y de ciertos privilegios. Y en sus tierras mandar ellos. Y que el rey prácticamente tuviera derecho a pasar por allí, pero a nada más. Bueno, pues al final, en 1430, Álvaro de Luna no habla con el obispo de Segovia, habla con el rey Juan II y le dice: por favor, majestad, ofrece al obispo de Segovia la compra de Riaza, de la villa de Riaza. Entonces se pone de acuerdo Juan II con el obispo de Segovia y el mismo 1430 lo compra el rey al obispo de Segovia Riaza y su término por 770 florines, que para que nos entendamos son 770 monedas de oro acuñadas en Aragón, y se llamaban florines porque fue en Florencia donde surge esta moneda. Y no os penséis, o no se piensen ustedes, que esta era una moneda como los anillos que llevamos o las joyas de 18 quilates. No, había monedas de hasta 22 y casi hasta 23 quilates. Todos han visto películas del oeste que pagan al tabernero o al del salón, le pagan una moneda de oro y la hace así y la raya con los dientes a ver si es oro o no es oro. Bueno, pues eso es porque era un oro de muchos quilates. Si lo hace con uno de 18 quilates, se rompe los dientes. Sí, claro. Deja aquí la raya, pero se quita todo el esmalte del diente, que es una de las capas. ¿Vale? Entonces estos 770 florines ya está comprado por el rey. ¿Qué hace el rey? Ese mismo año se lo vende a don Álvaro de Luna, que era el que lo quería de verdad. O sea que puentean al obispo para... Sí. Bien, esto les puedo decir ahora. ¿Qué riquezas tenía Riaza? Pues la gente de aquí normalmente vivía de la ganadería. Sí, también tenían algún huertecito en alguna zona con un pequeño microclima, alguna zona hundida. Hay una zona en Riaza que se sigue llamando La Vid. Entonces, pero bueno, plantaban hierba para luego el heno en invierno dar a las vacas, y de cereales casi todo era bosque. De cereales casi solo, en la tierra era muy mala, en el sentido de que casi el 50% eran guijarros, es piedra. Son guijarros que estuvieron cuando pasaba el río Riaza por allí hace millones de años. Bien, entonces era una economía muy pobre, era de supervivencia. Pero ya en el siglo XV ya no... Sí, los del hierro, otras familias, otra gente siguió trabajando el hierro. El hierro se estuvo trabajando en Riaza hasta finales del siglo XIX. Por ejemplo, todo ese circuito que hay metálico de reja alrededor de la plaza está hecho en 1873 en Riaza por herreros de Riaza. ¿De acuerdo? Sí, y pongo solo ese ejemplo. Bien. Otra fecha que, si me queréis preguntar alguna cosa... Te iba a decir, joder, es que hay una cosa que me molesta muchísimo de la radio. Dime. Y es el tiempo. Es que son ya las 12:30, el rato que hemos pasado tan agradable, y vamos a tener que dejarlo aquí. Muy bien. Vamos a dejarlo aquí, Juan Antonio, pero seguiremos... Lo dejamos aquí. Nos hemos quedado en 1430, cuando pasa Riaza a don Álvaro de Luna. Vale. Perfecto. Y seguiremos. 1430. Seguiremos en otro capítulo. Claro. O en otra... No, hay tanto que contar. Si me llamáis. Sí, hombre, sí, claro. No, porque yo siempre estoy liando por ahí. Ahora mismo estoy leyendo por ejemplo, lo que estoy leyendo ahora es Hombres en Guerra, que es el diario, el testimonio de un brigadista de la brigada Lincoln de la Guerra Civil. Porque los otros días me veréis leer a lo mejor a Pío Moa. Entonces, vamos a ver, me gusta leer. Soy enamorado de la lectura. Es la mejor forma de pasar el rato y de aprender. Y mi frase ya para terminar hoy es: si te atreves a enseñar, no dejes de aprender. Ese es mi lema.
Una frase y que encierra Está mucha claro, sabiduría. está claro. Juan Antonio Cerezo, ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Te agradezco tremendamente el rato, que se me ha pasado la media hora Sí, volando. sí. No me he dado, Además, no me he dado ni si cuenta. te has dado cuenta, ni siquiera hemos hablado. No, Casi yo- no le hemos preguntado, nos hemos A mí, dedicado a escuchar. afortunadamente, es uno de los pocos momentos en los que me alegro de llevar mascarilla, porque he debido de estar con la boca abierta casi todo el tiempo. He pasado un rato fabuloso. Gracias, fabuloso. pero Pues tendrás que no ha venir. sido para tanto. El día que me invitéis ya lo hemos dejado en 1430. Venga. Seguiremos muy Y os prontito. voy a hablar de las ordenanzas de 1457, Venga. que tienen muchas cosas y las han vuelto a robar. ¿Qué dices? Pues sí, Las han vuelto a robar. las robaron no. a principios del siglo XX, las robaron, están hechas en pergamino, con letra del siglo, casi todo es del siglo XV, algún artículo es de principios del XVI, vale. Las robaron hacia principios del siglo XX. En los años 50, en un anticuario portugués, alguien relacionado con algún núcleo de poder de aquí de la provincia dice: están las ordenanzas de Riaza en un anticuario, Pero cómpralas. No lo cuentes ahora. No lo cuentes. No. Vamos a dejarlo para el próximo No, día. si el problema es que las compró la Diputación, se imprimieron en un libro, entraban esas tal, pero lo han vuelto a robar en época democrática. Y a ver ahora quién le echa el galgo. Eso lo tocamos el próximo día. Vale. Lo tocamos- un poquito de publicidad que tiene Claudia y nos ponemos con el repaso a la actualidad. ¿Me puedo levantar? ¿Necesitas ayuda para diseñar o llevar tu página web, cartelería o redes sociales? ¿Quieres pasar tu negocio al mundo online y no sabes cómo? En Radio Argo y Más podemos ayudarte. No dudes en ponerte en contacto con nosotros al 671-091-098. Tenemos tu solución. 671-091-098. ¿Te preocupa el problema de la despoblación? ¿Quieres ayudar a las mujeres a desarrollar sus negocios en el medio rural? Entra en feriafemurpronatura.com y podrás adquirir más de 2.500 productos de alimentación y artesanía que elaboran las mujeres que viven en las zonas rurales. feriafemurpronatura.com, el e-commerce organizado por la Federación Nacional de la Mujer Rural. Financia Junta de Castilla y León. Organiza Federación Nacional de la Mujer Rural. Bueno, pues vamos a seguir. La verdad es que espero que hayan disfrutado tanto como hemos disfrutado nosotros con Juan Antonio Cerezo. La verdad que ha sido un placer hablar. Vendrá más veces, vendrá muchas más veces, pues nos tiene que contar muchas cosas y además aprendemos y lo pasamos realmente bien. Me van a dejar que salude a José Luis García Casado. José Luis, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal estás, amigo mío? Bien, aquí sentadito. Muy bien, como tiene que ser. Y también tenemos, Y yo más cómodo. claro que sí, y también tenemos por supuesto a Eduardo Córdoba. Edu, ¿cómo estás? Mejor imposible. Mejor imposible, ¿no? Como es habitual en ti, mejor imposible. Como es habitual, sí.
Sí. Bueno, tenemos muchos temas de los que hablar hoy, como siempre, con el tiempo tirando a justito. Estamos esperando todos a ver la Agencia Europea del Medicamento que nos dice con la vacuna AstraZeneca. Pero bueno, antes vamos a hablar de otras cosas. Por ejemplo, me estabas contando el otro día, José Luis, que el gobierno de coalición ha elevado un 70% el gasto en sueldos de ministros en 2 años. Pues sí, de hecho, mira, las percepciones de los altos cargos ministeriales son en este momento 10 millones de euros más que en 2018. Bueno, como estamos... Ha subido el gasto en sueldos de los ministros, han subido en 2 años el 70%. Joder, bueno, oye... Por cierto, las pensiones de jubilación han subido un 1%. 1%, hombre, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo. Lo digo Esta gente, por marcar una referencia. Esta gente se lo trabaja por el gente, hombre. Bueno, ya sabéis que el dinero público no es de nadie. Eso. Ya pues que lo repartan, coño. Sí, eso también. La verdad es que es... Bueno. Oye, con toda esta movida que tenemos ahora con Ayuso, la verdad es que nos esperan 2 meses por delante de auténtica lágrima, ¿no? Pero Ayuso va a rescatar o pretende rescatar a 78.000 empresas que estaban excluidas de las ayudas de Sánchez. Cuéntanos algo de eso, Sí, yo no diría rescatar, va a darles ayudas complementarias. Bueno, algunos no son complementarias, son ayudas directas. No. Pues eso, a librerías, a talleres, a peluquerías, a escuelas. Pero claro, no es rescatarles realmente, porque si han tenido un 50% de pérdida en el año 20, en 2020, pues les van a dar un 4, un 10%. No está todavía, está por determinar cuál va a ser el porcentaje que les van a dar, pero sí que es verdad que les van a dar alguna ayuda a ese tipo de empresas que se han quedado fuera. Pero de todas formas, es que ya es lo que hablamos, es que ha pasado un año, ha pasado un año, y que estén todavía, bueno, le van a dar, no le van a dar, no sé qué, caramba, es que ha pasado un año, es que... sí, pero ya está claro. Es que ya va siendo... El daño se ha producido en todo el tejido industrial y comercial de España, y eso debería de ser algo que debería de paliar de alguna manera mediante ayudas o como queramos, subvenciones, lo que sea, el propio gobierno de España, y no dejarlo como siempre en manos de las comunidades autónomas y quitarse el muerto de encima. Mientras tanto, el gobierno de España se dedica a rescatar a una aerolínea venezolana con un solo avión funcionando, y le da 53 millones de euros, que es más de lo que vale la compañía, el avión y todo lo que corresponde. Vamos a ver, hay razones de peso, Eduardo. Hay razones de peso. Ha dicho la ministra de Hacienda que es una compañía estratégica. Ya, sí, está claro, estratégica. Nunca mejor dicho. No se corta ni conquista. A Roures, a nuestro bueno, eso colega. A ver. Eso es un escándalo. Está pidiendo un rescate millonario, pero supermillonario, para el grupo mediático suyo, pero un rescate supermillonario. 300 millones, Eduardo. Sí, 300. Yo había oído 240. A Laporta para que sea presidente del Barcelona, por ejemplo. Sí. Le pone un aval de 30 millones. Sí, señor. Entonces, y esto lo tenemos que pagar el resto de los españoles, incluso los que no somos del Barcelona. Incluso para que vean lo que es la solidaridad deportiva. Sí, debe de ser eso. Madre mía. Es una vergüenza. Lo de este gobierno cada vez es más vergonzoso. No hay forma de entender ninguna de las cosas que hacen. No hay nada que lo hagan bien. Nada. Incluso defensores de la eutanasia
están cuestionando que la ley que están presentando sobre la eutanasia es una porquería, que hay que es la ley, mejorable. la ley que se aprueba hoy en el Congreso, se aprueba hoy y nos convierte en el 6º país del mundo con esta ley, con la ley de eutanasia. Sí, y sin embargo los 30 y tantos en cuidados paliativos. Claro. Ese es el problema. Mira, la ley de la eutanasia, yo no estoy de acuerdo con la eutanasia, pero bueno, el que quiera practicarla es muy libre. Yo quiero que me maten, pues que me maten. Pero lo que no es de justicia es que la seguridad social mate al que quiera, pero sin embargo no haya cuidados paliativos suficientes para la población que está sufriendo y que está teniendo una agonía dolorosa, lenta y dramática. Esos tienen que seguir igual. Tenemos un nivel de cuidados paliativos comparado con Europa de la 4ª parte de lo que tiene el resto de los países de Europa. Es una auténtica vergüenza, es un escándalo. Es escandaloso, estoy de acuerdo. Otro escándalo, ¿no? Oye, ¿qué pasa con Rivera? Porque es que yo no sé por qué la gente en la política entra, sale, pero nunca la abandona, no pinto nada, pero sigo incordiando. Hay por ahí comentarios de que Rivera ha contactado con cargos de Ciudadanos para tumbar, para cargarse a Arrimadas. Sí. Es la venganza del enano, pero bueno, es la venganza de Rivera. Está contactando con gente de Ciudadanos para que se vayan de Ciudadanos, se vayan a otro partido. Ni siquiera trabaja para un partido en particular, sino simplemente para que deje Ciudadanos. Es que José Luis, este Paquirrín, mira qué cosas hace. ¿El qué? Paquirrín. Ya. Lo de Rivera. Ya lo he cogido, ya. Oye, ¿os imaginéis ahora con la que está cayendo? Yo no lo sé, os pregunto a vosotros. Yolanda Díaz tiene ahora que ponerse con la negociación para modificar, para derogar, mejor dicho, la reforma laboral. ¿Es el momento? ¿Cómo están las cosas? ¿Qué opináis sobre esto? Pues no tiene más remedio. Lo ha venido aplazando durante meses y meses, pero no tiene más remedio porque además los sindicatos la están presionando mucho y no tiene más remedio que acometer el tema. Pues la vamos a pifiar, porque gracias a esa reforma laboral se había conseguido reducir bastante el paro, y si ahora se la cargan, pues vamos otra vez a estar como estábamos antes, como nos lo dejó Zapaterillo. Pero una cuestión que me pregunto, José Luis, tú que estás más metido en el mundo de los números y esas cosas, a lo mejor me lo puedes aclarar. Yo me pregunto, si la presión social de los sindicatos para que se modifique la ley de trabajo es tan alta, vamos a ver, y la de el resto de los ciudadanos que no votan a los partidos de izquierda, que son bastante más que los afiliados a los sindicatos, ¿eso no cuenta? Pues no cuenta tanto porque no tiene el mismo soporte y la misma imagen política, porque si a esos partidos de izquierda al final los abandonaran los sindicatos, se quedaban en nada. ¿Y los partidos de izquierda o los sindicatos? Los sindicatos. Ambos. Los sindicatos es que cada día tienen menos afiliados. Por eso digo que ambos. Una merienda de negros. Yo es que, de verdad, esto de tener unos sindicatos y que además estén subvencionados por mí, mira, si yo no soy de ningún sindicato o soy de este sindicato pero no soy de los otros, ¿por qué tengo que pagar a los otros sindicatos? En el fondo, Eduardo, era mucho más honesto lo que hacían con los sindicatos verticales. Pero no te quepa la menor duda. Pertenecías a ese sindicato, te gustara o no te gustara, todos los meses te quitaban una cuota sindical del medio y pertenecías a ese sindicato. Pero nadie engañaba a nadie. Ahora no perteneces al sindicato, pero te quitan la cuota sindical también. Sí. Te la quitan por otro lado, no cabe duda. Claro. Sí. Es una vergüenza. Oye, antes los piquetes estaban prohibidos y ahora están permitidos, desde hace 4 días. Bueno, y no tenemos ley de huelga, o sea que pasan muchas cosas. Aún no tenemos ley de huelga, es increíble. Oye,
Han llegado rumores, no sé si vosotros lo conoceréis, José Luis, Edu, que la extrema izquierda proyecta llevar la violencia a las calles de Madrid cara al 4 de mayo, cara a las elecciones, este fin de semana. ¿Te refieres este fin de semana y el que viene y al otro? Hay todo un plan de... Cuando dices extrema izquierda, ¿te refieres al socialismo? Porque nosotros son la ultra extrema izquierda, ¿no? Bueno, no sé, calificativo aparte va entendido perfectamente, pero que parece ser que todo el tiempo que hemos estado... Todo el tiempo que hemos estado calladitos, que la gente no ha salido a la calle, que no hemos protestado ni por los muertos, ni por el sistema, ni por la ruina económica que tenemos, ni por el estado de alarma, ni por las barbaridades que se están haciendo, y en cambio ahora ya sí vamos a salir a la calle. Porque hay unas elecciones. Ahora sí, porque hay que, vamos a ver, acordaros, y lo repito muchas veces, las palabras del del fundador del Partido Socialista Obrero Español. ¿Ganaremos el gobierno en las urnas o en la calle? Es la táctica de la izquierda. Es posible que en las urnas no les vaya bien, es posible que estén desprestigiados ante la opinión pública, pero sacan a la calle a 4 bárbaros a hacer el salvaje y ya tienen la calle movilizada, ya la calle es nuestra. Y ahora, por ejemplo, para este fin de semana ya está previsto, está la policía con las alarmas preparadas y con el esparadrapo, porque al final las pedradas van para ellos, porque este fin de semana hay convocadas varias manifestaciones de la salvaje. Y cómo no, la mafia de la marea blanca también. También, ¿no? También. ¿Sabéis que se está cifrando en más de 1 millón de euros los daños producidos en Barcelona, sí, claro, por lo del sinvergüenza Hasél? Sí, perdón, claro. Pablo Hasél. Cuando digo Pablo se me sale lo de sinvergüenza. ¿Sabéis que se cifra en más de 1 millón de euros los daños? Sí, seguro. Seguro. No sabía la cifra en particular, pero sí, porque estuvieron haciendo el salvaje todo lo que quisieron y más. Sí, digo yo, ¿y por qué no sé? A mí me parece que como decía antes Ezequiel, es una pena que todavía no tengamos una ley de huelga en condiciones, pero es que esto no son huelgas, son algaradas. No, claro, eso no tiene nada que ver con la huelga. Para que los detenidos en estas algaradas paguen los daños producidos en la ciudad, por una ciudad. Que no salgan de la cárcel hasta que no paguen. Hasta que no paguen, efectivamente. Hola, buenos días, chicos. Se acaba el problema. Oye, una noticia de alcance. A ver, noticia de alcance. En este momento acaba de ser aprobada por mayoría la ley de eutanasia. Vale, sí, era previsible la una votación. Una vergüenza más que añadir a nuestro historial hispano. Sí, desde mi punto de vista. Lo comentaremos si queréis más despacio la semana que viene, el tema de la ley de eutanasia. Bueno, esto es una ampliación de la ley del aborto. Es decir, primero que se mate a los niños que no pueden decir nada y luego habrá que se mate a los ancianos. Porque no olvidéis una cosa, en principio la ley de eutanasia va a ser una cuestión absolutamente voluntaria, que quiera se apunta y que no nos apunta. Hombre, solo faltaría. Esto nos lleva a una deriva peligrosísima, y es que cuando una persona no tenga capacidad de pensar o de obrar o de decidir, pues el Estado podrá tomar la justicia en beneficio según ellos del enfermo. Yo creo que más complicado que todo eso. Bueno, si queréis lo hablamos más despacito la semana que viene. Yo creo que el tema es bastante más complicado que todo eso. El tema no es que sea bastante más complicado, es que es muy complicado. Y no se puede aprobar así a la ligera por unas Cortes que están descuidando su primera misión, que es que la gente no sufra. Sí. Y el tema de los paliativos, que se apruebe una ley para matar a alguien y no se haya resuelto el tema de los cuidados paliativos, es que me parece absolutamente escandaloso. Ahí estoy de acuerdo contigo. Una vergüenza. Sí. Desde mi punto de vista.
primero arregla lo que hay que arreglar y después soluciona lo que no tiene arreglo. Oye, Claro. os quiero preguntar sobre otro tema y luego damos voz a Vicky que quiere contarnos una cosa. ¿Qué ocurre con la Fiscalía del Supremo que quiere confirmar las condenas de los casos del caso ERE? Sí, Oye, que ya que perdona, ya que saca el tema Fiscalía, es que se me acaba de venir a la A cabeza ver. una noticia también que he visto hace poco. ¿Sabéis quién es el abogado de la compañía Plus Ultra de Aviación a la que se le dan 53 millones de forma gratuita? ¿Quién? Garzón. Ah, es verdad, El es verdad. abogado Garzón, Es cierto. El juez Garzón, el prevaricador Garzón. Es ¿Qué os cierto. parece? Es cierto, sí, yo no sabía, El ¿verdad? novio de la fiscal general del Estado. Sí. el novio de la muerte. El novio de la fiscal general del Estado, es verdad. Perdonad, oye, ha saltado así de repente. Sí, que no, sí, que es sí, que verdad, es verdad. tienes razón y has hecho muy bien en decirlo. Sí, lo que pasa es que aquí da igual que digas que no digas, porque al final va a pasar lo mismo. Comentarme lo de la Fiscalía, lo del Supremo, la Fiscalía del Supremo, que pretende, por fin, que todas las condenas del caso de los seres se confirmen. Sí, al final a los tribunales andaluces les han dicho que ya está bien, que la sentencia está dictada, que la sentencia es prácticamente firme, que qué pasa que no se consolida esa situación y se mete en la cárcel al que hay que meter en la cárcel. Por ejemplo, a Griñán, y Chávez se ha escapado por los pelos, pero bueno, por lo menos está inhabilitado. Y le han dicho a los tribunales de justicia andaluces que a ver qué pasa. Que dejen el botijo a la sombra y que se pongan a trabajar. Es que es la Fiscalía la que debe de solicitar la ejecución de las condenas. Pues condena, pero luego hay que solicitar la ejecución de la condena. Sí, la ejecución. Y es la Fiscalía, cuando se trata de temas como estos, la que está obligada a solicitarlos. Lo mismo que los particulares están obligados en los juicios o en las sentencias sobre particulares. La ejecución. Pues son los particulares los que tienen que pedir la ejecución de la sentencia. Si no, se queda en el aire, en un limbo. Supongo que no tendremos que estar esperando a que la Fiscalía General del Estado excite el tema, ¿no? Porque me imagino que va a mirar para otro lado, claro. Pues ya veremos. Claro, lo que pasa es que ahí también hay una responsabilidad sui generis de los fiscales. Es decir, si un fiscal sabe que hay un determinado asunto en el que tiene que intervenir por razón de su cargo y no lo hace, pues entonces se puede ver sometido a un proceso, también él. En este caso particular, pues tienen los fiscales que han estado llevando el tema de Griñán y de Chávez, pues tienen que solicitar que se ejecute la sentencia. Y si la exministra y hoy fiscal general del Estado les dice que no, se lo tendrá que dar por escrito, porque si no, claro, todo va para el fiscal. Irá por escrito. Oye, dejadme un momentito que nos va a contar una cosa Vicky y luego despido. A ver, Vicky, cuenta. A Vicky la escucháis, hacerla caso. Venga, Vicky, a ver. Hola, buenas. A ver si tengo... A ver, tiene un momento el micrófono abierto, a ver si Claudia nos abre el micrófono, que eso ayuda bastante. Muy bien, muy bien. Os he saludado antes, pero no me oías. Buenos días, chicos. Tienes que chillar mucho, Vicky. Sí, un poquito. No, simplemente quería recordar dos noticias de nuestros amigos que hemos estado comentando estos días, pero bueno, que ya casi se acaba. En un caso es hablar de la sesión online que hay esta tarde de la Fundación Caja Rural de Segovia, de cómo recuperar nuestra dieta mediterránea. Recordar a todos nuestros oyentes que es hoy 18 de marzo a las 5:30 de la tarde. Se pueden conectar, la sesión va a ser a través de Zoom y se pueden conectar por medio de la página de la Fundación Caja Rural de Segovia.es. Eso por un lado, y por otro lado, hablar de las ofertas que tiene uno de nuestros amigos, la Blanca Paloma, que es para mañana, el Día del Padre, como Ezequiel lleva toda la mañana. Hombre, pero porque es actualidad, y yo digo que es el Día del Padre, efectivamente, comprar unos platos buenos, como lo que puedes encontrar, unos productos buenos, como lo puedes encontrar en la Blanca Paloma, y por supuesto un regalito para los padres. ¿A que sí, chicos? ¿Vosotros sois padres? Bueno, yo diría que lo del regalito se queda corto. Sí. Pero es un acto de justicia. Y sobre todo lo digo para que no se lleve un sofocón los hijos, que mañana digan, ¡ay, va! Se me ha pasado. Y entonces se disgustan. Entonces, para evitar el disgusto, que lo preparen, ¿no? Y es por eso.
no por otra cosa. Yo ya sé el regalo que me van a hacer. Qué bien, te van a hacer regalo, bien. Y me tengo que va con segundas. Sí. Me van a regalar una urna. Toma ya. Anda, venga. Sigue, Vicky. Creo que va con segundas. Sí, seguro que sí. Bueno, Sí. simplemente decir a todos aquellos que no saben qué regalar a su padre, bueno, pues es un buen detalle, no es ninguna tontería. Yo creo que nos estamos además acostumbrando últimamente a comer bien y a hacer las celebraciones más en casa y a nivel privado. Entonces, bueno, pues es una buena excusa para celebrar el Día del Padre. Pásense por la Blanca Paloma, y yo creo que Claudia nos ha puesto, me parece que nos ha puesto ya el cartel de las ofertas que tienen para la festividad de mañana. Pues bueno, eso, una copita de champán, un buen vino, cualquier cosa, y la celebración está Sí. servida. Sí, no se olviden de los padres, por Dios. Y me permites que te haga una matización, A ver, Matice, venga. matice. que estas cosas tienen que ser enunciativas, pero no limitativas. Cierto ¿Por qué es. una copita de champán y no una botella? Pues coño? también es verdad, también es verdad. Luego Es una forma de se expresarme. empieza por una y ya está. Por eso te lo digo, para que no incites a la racanería. Bien, bien, me parece bien. Que sea enunciativo solo. Esto- Ni siquiera digas mucho champán. sí, y ya Pero está. no una copita de champán que da raquítico, mujer. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pero el Desde la brindis... yo lo digo desde la perspectiva de padre, ¿eh? Ya, ya. Ah, vale. Dime. Yo con esa promoción tan extraordinaria que está haciendo la Blanca Paloma, estoy observando una cosa muy curiosa. Se te está poniendo cara de nécora. A mí sí. Hala, pues ya está, ya lo habéis hecho. Hala, Bueno, adiós. Y ya terminar, simplemente a ver si nos lo pone Claudia, decir que ya está confirmado, ya tenemos los viveros propios aquí en Riaza, traen todo el marisco vivo y bueno, pues creo que tenemos una foto por ahí, no sé si la ha puesto ya Claudia o no la ha puesto, si Sí, la ha sí, puesto, está. y bueno, pues simplemente es una buena noticia y es de agradecer. Pues claro que sí. Bueno, ahora ya me libro de estos dos. Hala, ya. Eduardo, José Luis, adiós. Adiós, buena gente, y bueno. Y que no se olviden vuestros hijos, por favor, acuérdense de los padres. Anda, acuérdense de los padres. Eso espero. Eso espero. Espero que no me olviden, porque si no se van a acordar. Buena idea. Oye, José Luis, tú tienes muchos más hijos. A ti te tienen que regalar más cosas. Joder, verá un camión. Bueno, Eso espero. Joder, que es- ¿sabéis? Nah, no despido el programa, venga. Os cuento una anécdota. Un El- regalo colectivo muy gordo, o por lo menos cuatro, y no, más de 4, porque tengo 8 nietos y los nietos son como mis hijos. Sí, Ah, ya, pues tú lo uy, digas. qué suerte tienes. Bueno, yo, a ver, tú, tu No, anécdota. no despido el simplemente programa. contaros como anécdota que Ezequiel ya ha tenido un regalo anticipado del Día Bueno, del bueno, Padre. bueno, ¿eh? bueno. Está haciendo pinitos, lleva ya Bueno, bastante bueno. tiempo haciendo pinitos con los bonsáis, lo Bueno, sabéis, ¿no? bueno. Pues le llevé a elegir uno en concreto. Digo, había varios, digo, elige el que quieras. Y estaba mirando, venga a darle vueltas, uno que sea facilito, a ver si le Exacto. corto, me gusta que tenga mucha leña, no sé qué. Según llega a casa, se mete en internet, mete el nombre del bonsai y sale una recomendación diciendo que si eres novel, que el único, había 2 o 3 que no te comprases nunca. Pues uno de ellos es el que se ha comprado Ezequiel. Un reto. Eso para mí es un reto. José Luis, Eduardo, adiós muy buenas. No será un ciprés. Un ciprés, estoy de que era un ciprés. Adiós. Que sean buenos. Vicky Baño, muchísimas gracias. Hasta el próximo día. Hasta Claudia, luego, chicos. muchísimas gracias. Un abrazote. Adiós, adiós. Amigos, les dejo. Mañana ya saben que a las 11 estaremos aquí otra vez, ¿vale? Venga, un abrazo fuerte de Ezequiel Tiñaca. Hasta mañana. Nordeste Radio. La voz del Nordeste de Segovia.